Bienvenidos a la presentación de la ponencia El proceso de enseñanza-aprendizaje de la orientación espacial en educación infantil, realizada por Francisco Pardo Fabregat y Margarita Fernández Romero. Para la exposición, para la defensa, vamos a seguir una estructura muy determinada. En primer lugar, plantearemos una pequeña introducción sobre el tema de estudio. En segundo lugar, plantearemos un pequeño marco teórico para contextualizar la investigación. Hablaremos también de la metodología utilizada en esta y, por último, plantearemos unas conclusiones a las que hemos llegado a partir del estudio realizado. Tanto Francisco Pardo como yo somos docentes en los grados de educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón. Nuestra trayectoria investigadora y nuestra experiencia docente nos ha llevado a determinar la importancia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la etapa de educación infantil. Por esto nos hemos planteado este estudio y lo vamos a abordar atendiendo al desarrollo psicoevolutivo del niño, evidentemente contextualizándolo dentro de un marco legal y, por lo tanto, atendiendo a las normativas que regulan las enseñanzas y el currículum en la etapa de educación infantil y, por supuesto, atendiendo a las investigaciones publicadas sobre la materia que nos compete. Desde el punto de vista del desarrollo psicológico del niño, la orientación espacial es una habilidad fundamental que va a influir en el desarrollo de la capacidad matemática del infante y que se considera fundamental para desarrollar el pensamiento científico y creativo. Además, es imprescindible para representar datos, manejar información y resolver problemas. Esto ya sería razón suficiente para justificar la importancia de este estudio. Si además lo contextualizamos en el marco educativo vigente en la actualidad, cabe destacar que la educación infantil se regula por la Ley Orgánica 3/2020. Esta ley orgánica se concreta en el Real Decreto 95/2022. Este Real Decreto, establece la ordenación y las enseñanzas mínimas en la etapa de la educación infantil. Es importante también saber que los contenidos en la etapa de educación infantil se organizan en 3 áreas de conocimiento. La primera de ellas es el crecimiento en armonía, la segunda área habla del descubrimiento y la exploración del entorno y, por último, la tercera área hace referencia a la comunicación y la representación de la realidad. Pues bien, estas 3 áreas están vinculadas con la orientación espacial o el sentido espacial y, por tanto, con la geometría. Podemos hablar, pues, en la etapa de educación infantil, de un tratamiento desde el punto de vista legislativo globalizado. Por último, atendiendo a las investigaciones publicadas, se puede afirmar que la mayoría de los estudios, de las investigaciones, se centran en aspectos relacionados con la numeración, con la construcción del número en la etapa de educación infantil. Y los estudios que existen y que hablan sobre orientación espacial se vinculan más a psicomotricidad y no tanto a matemáticas. Por todas estas razones, se considera necesaria la realización de este estudio para darle un enfoque más didáctico desde el punto de vista de las matemáticas. Por tanto, el objetivo principal del presente estudio es proponer estrategias metodológicas para desarrollar de manera significativa la construcción del espacio en el aula de educación infantil, desde una mirada matemática, desde la perspectiva de la didáctica de las matemáticas. La metodología utilizada en el presente estudio consta de 2 fases claramente diferenciadas. En la primera fase se realizó una revisión bibliográfica sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la construcción del espacio en educación infantil y también sobre las principales estrategias, métodos, técnicas y recursos didácticos
propios de la didáctica de las matemáticas para favorecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría espacial en la etapa de infantil. Para la segunda fase, se creó un grupo de discusión en el que participaron 7 docentes con una amplia experiencia en la etapa de educación infantil, en concreto en el segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años, porque es donde hemos centrado el estudio, y con el objetivo de obtener información acerca de cómo desarrollan las sesiones para trabajar y favorecer esos procesos de enseñanza-aprendizaje de la geometría y en concreto de la geometría de posición, términos contrapuestos como delante, detrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, que son nociones espaciales que forman parte de la geometría espacial y están estrechamente vinculados con la orientación espacial. Participaron 7 docentes y se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada. Se facilitaban unas preguntas y a partir de esas preguntas los docentes iban aportando su experiencia y visión sobre el tema objeto de estudio. De las aportaciones de los docentes en el grupo de discusión se extrajeron unas conclusiones curiosas. La mayoría de docentes no eran conscientes del cómo trabajar estos términos que hacen referencia a posición en el espacio desde el punto de vista de didáctica de las matemáticas. La mayoría de ellos coincidían que lo trabajaban o de manera transversal o desde el ámbito de la psicomotricidad y no tanto de las matemáticas. Cuando hablaban de geometría, del trabajo de la geometría en el aula, lo limitaban a las figuras geométricas básicas planas. Por lo tanto, el tratamiento de la orientación espacial desde el punto de vista de didáctica de las matemáticas quedaba bastante sesgado. Llegamos a la conclusión de que es necesario realizar una propuesta didáctica matemática acorde a las necesidades del niño para un correcto desarrollo de la geometría espacial. En primer lugar, por supuesto, es necesaria una programación didáctica que atienda elementos curriculares propios de la LOMLOE y elementos didácticos propios de la programación didáctica. Es necesario elegir un método adecuado. Muchas de las docentes y de los docentes participantes en el grupo de discusión hablaban de que en sus centros trabajaban con métodos matemáticos concretos, como uno de ellos Entusiasma, que sí que le daba cierto tratamiento a las nociones espaciales y que muchos de ellos utilizaban materiales didácticos como el Tangram, como los VBots o incluso como el ajedrez. De hecho, hay centros educativos que disponen de ajedrez gigante en los patios y los niños realizan esos movimientos experimentándolo desde su propio cuerpo, desde el esquema corporal. Entonces, la conclusión es necesario una visión matemática de la geometría espacial desde la programación didáctica, desde la elección correcta del método y las estrategias a utilizar en el aula y desde el correcto uso de recursos didácticos. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para poder resolver aquellas dudas o cuestiones que hayan surgido al respecto de la ponencia.